Buenas chicos, vamos a hablar sobre la represión durante la Guerra Civil Española. Para empezar quería leeros un fragmento de un comunista que se llama Víctor Serge, que hablaba en estos términos sobre la Guerra Civil rusa, y en este caso todo lo que dice se puede aplicar perfectamente a la Guerra Civil Española. Dice así: no puede entenderse la guerra civil si uno no se representa a estas dos fuerzas, rojos y azules, confundidas, viviendo la misma vida, rozándose en las arterias de las grandes ciudades con el sentimiento neto, constante, de que una de las dos debe matar a la otra. Guerra a muerte, sin hipocresías humanitarias, donde no hay cruz roja, donde no se admite a los camilleros. Guerra primitiva, guerra de exterminio, guerra civil. Primero quiero dejar claro qué quiero decir cuando hablo de represión. La guerra civil se llevó la vida de unos 500.000 personas, pero de esas 500.000 personas, unas ciento y pico mil no murieron en los combates, no murieron en el frente, sino que fueron asesinados en zonas en donde no había guerra, ¿vale? No murieron en un combate, sino que fueron asesinados. Eso es lo que es la represión, porque ocurre en retaguardia, ocurre fuera de la zona de combate, ¿vale? Para mí cualquier persona que murió en el frente luchando por lo que él creía que era lo adecuado, pues merece un respeto, pero esto es otro asunto. Aquí estamos hablando de personas que sin ir a ningún frente fueron asesinadas en sus casas por su forma de pensar, por su forma de vivir, por sus ideas o simplemente porque sí. Bueno, esta guerra que estamos estudiando era una guerra en cierto sentido de exterminio. Era una guerra en la cual ambos bandos buscaban la eliminación sistemática del enemigo. No era una guerra que buscase una victoria táctica, era una guerra que buscaba la eliminación del contrario, porque ambos consideraban que sólo de esa manera, mediante la eliminación física del enemigo, se conseguiría una eliminación definitiva de las ideas que el enemigo comportaba. Por eso, no solo se eliminaron a los enemigos claros, sino a los posibles enemigos. Bueno, vamos a ver un poco la diferencia entre una zona y otra. En la zona del Frente Popular, también llamada zona republicana, la represión en retaguardia en esta zona fue más intensa al principio de la guerra, hasta mediados del año 37, cuando el caos político era más galopante y cuando el poder del Estado se reconstituyó un poco a mediados del año 37, esa intensidad descontrolada de la represión pues frenó un poco. No definitivamente ni absolutamente, pero sí frenó un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque la época más violenta y más salvaje de la represión republicana, la zona republicana, no quiero decir republicana porque la mayoría de la gente que ejerció esa represión no lo hizo en el nombre de la república, sino lo hizo en el nombre, bueno, quizá bajo el disfraz de la república, pero en realidad buscando otros objetivos distintos que una república supuestamente democrática, porque como sabéis, en la zona republicana no todo era democracia, ni todo era republicanismo, era más allá. Vale. ¿Quién ejerció esta represión salvaje, sobre todo al principio de la guerra? Principalmente las milicias de los partidos obreros, ya fuesen anarquistas, CNT-FAI, PSOE o Partido Comunista, fueron principalmente estas milicias y no las fuerzas del Estado, que por otro lado habían sido disueltas por el propio Estado republicano, ni las Fuerzas Armadas, que tampoco existían y que de hecho estas milicias acabaron formando las Fuerzas Armadas, ¿vale? Entonces, durante el tiempo en que el Estado perdió el control absoluto sobre el ejercicio de la violencia en su territorio, estas milicias, de manera autónoma, independiente, descontrolada, ejercieron una violencia brutal sobre sus propios objetivos que muchas veces no tenían nada que ver con la guerra, ¿vale? Muchas veces esta represión, pongo en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos esta represión fue
llevada a cabo fuera de la voluntad de lo que era el gobierno. El gobierno no tenía control sobre el propio Estado. De hecho, el gobierno estaba totalmente hundido en este momento, ¿vale? Y la represión pues se hizo sobre todo por manos de estas milicias. Muchas veces esta represión conllevó una gran destrucción de patrimonio artístico e histórico, ¿vale? Porque gran parte de esta represión fue dirigida contra la Iglesia Católica y contra los miembros de la misma. Y eso conllevó la quema de iglesias, destrucción de imágenes, saqueos, destrucción de documentos, de todo, ¿vale? De hecho, si vais a la zona levantina, por ejemplo, pocas iglesias veréis que tengan elementos de madera que sean antiguos. Todos están hechos después de la guerra, porque fueron todas quemadas. Y así en muchos sitios. En la zona sublevada, ¿cómo fue esta represión en retaguardia? Pues fue mucho más planificada y buscada por la autoridad política. El mando político en la zona sublevada, como ya hemos visto, era único, incuestionado y unitario, ¿vale? Y si bien hubo represión que fueron ejercidas por milicias descontroladas, principalmente por Falange y carlistas, esas represiones descontroladas fueron aceptadas de manera tácita por la autoridad competente. Es decir, la autoridad competente no luchó para evitar esos brotes de violencia fuera de control y no planificadas que ejercían también milicias de la extrema derecha, sobre todo Falange y carlistas. Si bien aquí el gobierno estaba totalmente fuera de, no tenía mucha capacidad de actuación, intentó muchas veces evitar estos brotes de violencia, a la vez que por otro lado ejercía violencia de otra manera, pero esos brotes de violencia, digamos, extraoficial, intentó controlarlos. Aquí lo que era el gobierno sublevado, el gobierno militar, pues no lo intentó. Es decir, hizo la vista gorda y aunque no partió de su propia iniciativa, hubo mucha represión dirigida y ejecutada por milicias, sobre todo, ya digo, de Falange y carlistas, que se llevaron a cabo sin que el gobierno oficial de la zona pues lo impidiese o lo intentase impedir. Bueno, aparte de esa represión no oficial, descontrolada, existía una represión planificada, organizada y buscada por la autoridad política militar que consideraba esa represión como uno más de los objetivos de la victoria militar, ¿vale? Es decir, en la zona sublevada la represión no solo se hizo por parte de las milicias, sino que se ejerció también por parte de las fuerzas de seguridad, es decir, por el ejército y la Guardia Civil. Esto, por supuesto, también ocurría en la zona republicana, pero de manera más significativa en esta zona que en esta zona, ¿vale? Ni todo es exactamente así aquí, ni todo es exactamente así aquí. Hay un poco de todo en los dos lados, por desgracia. Pero estoy intentando caracterizar un poco para que veamos las diferencias que sí existían, ¿vale? No estoy diciendo que una sea peor que la otra, porque las dos sean igual de terribles, luego hablaremos un pelín de eso, pero sí existían diferencias. ¿Qué objetivos perseguían una y otra represión en retaguardia? En la zona del Frente Popular, principalmente, se basa la represión en dos vectores. Primero, la eliminación de los enemigos de clase. Esto lo tenemos que enmarcar dentro de la revolución que se desata en la zona del Frente Popular a la vez que la guerra, ¿vale? Recordemos que había como unos vectores paralelos, uno era la guerra y otro era la revolución social marxista que se está desarrollando dentro de la zona republicana, que puede ser una revolución socialista, puede ser una revolución comunista, anarquista, había muchas versiones, distintas formas de entenderlo y distintas formas de actuar, ¿vale? Dependiendo del partido político en el que nos encontrásemos. Todas tenían en común la idea clara de que existía una lucha de clase y que había unos enemigos de clase que había que eliminar físicamente dentro de esa lucha. Los líderes de estas facciones políticas obreras alentaban a esta lucha de clases y muchas veces, si no alentaban, por lo menos no intentaban ni mucho menos evitarla, ¿vale? Entonces, dentro de esa lucha de clases se buscó la eliminación física de personas significativas dentro del ámbito católico, dentro del ámbito empresarial, dentro de las clases sociales altas o dentro de cualquiera que fuese sospechoso de no ser un obrero o imposibilitar o dificultar la revolución marxista. Es decir, cualquier
posible enemigo de la revolución, fue víctima de este terror revolucionario que se desató incontrolada y violentamente en la zona republicana, sobre todo a manos de las milicias, principalmente CNT, PSOE y Partido Comunista. El otro vector de esta represión en retaguardia es una supuesta eliminación de la llamada quinta columna. ¿Qué es la quinta columna? Pues son todos esos elementos que están en la zona republicana, principalmente en Madrid, que, digamos, están escondidos, están de incógnito, están ocultos y que están esperando a que llegue Franco para apoyar desde dentro el ataque franquista que está rodeando Madrid. Esa idea de la quinta columna, ¿vale? Porque había 4 columnas que se dirigían hacia Madrid y en una locución de radio, si no recuerdo mal, el general Queipo de Llano, pues habló de una quinta columna que esperaba en Madrid. Este elemento propagandista que utilizó Queipo de Llano en su locución de radio fue utilizado por las autoridades en Madrid para avivar la idea de la necesidad de la eliminación de posibles enemigos que están latentes dentro de la sociedad madrileña y que había que eliminar a todos esos, como ellos decían, fascistas, que como veréis, pues ni mucho menos eran fascistas toda la gente que se mató en Madrid, que llega a cerca de 10.000 personas, unas 8.000 personas seguro y posiblemente bastantes más. Bueno, dentro de todo esto tenemos muchas personas que fueron eliminados, asesinados, simplemente por un tema de conciencia, por lo que creían, ¿vale? Y aquí metemos al clero y a los católicos. Hubo muchísima gente que no tenía ningún tipo de implicación en partidos políticos o ningún tipo de militancia o ningún tipo de actividad política que la pudiese poner en algo de lo que he dicho antes y que simplemente por el hecho de creer en Dios, ir a la iglesia, ser monaguillo o ser catequista o sacristán en una parroquia, pues fueron asesinados. Y esos son miles de personas, ¿vale? No estoy hablando de 3, 4, 100, 200, son miles. Se calcula que unos 7.000 españoles fueron asesinados simplemente por lo que creían, ¿vale? Solo por lo que creían, por creer en Dios. Se produjo una fortísima persecución religiosa en España que va relacionada directamente con esta revolución marxista y que fueron miles de asesinatos. No tiene nada que ver con actos de guerra, sino asesinatos a sangre fría. ¿Quiénes cayeron bajo esta represión del Frente Popular en la zona republicana? Políticos, militares, propietarios, algún intelectual también, ¿vale? Y por otro lado, dentro de la zona republicana, unos que los pobres, nadie se acuerda de ellos, son los que sufrieron la represión intraizquierdista, es decir, todas las versiones ideológicas izquierdistas disidentes, sobre todo a partir de que llega la influencia soviética a mediados del año 37 y se establece, ¿vale? Todos los partidos políticos de izquierda antisoviética pues fueron también reprimidos y muchos de ellos también asesinados. Fijaos, esto es un drama porque a los que fueron asesinados por el bando franquista los reivindican los de izquierdas, a los que fueron asesinados por el bando izquierdista los reivindican los de derechas, pero a los que fueron asesinados por ser izquierdosos de una forma distinta que otros izquierdosos dentro de la izquierda, no lo reivindica nadie. Estos son los grandes olvidados, ¿vale? Los que sufrieron la represión intraizquierdista. En los hechos de mayo, pues se ve clarísimamente de qué estoy hablando, ¿vale? El POUM, los antisoviéticos, Andreu Nin, todos estos. No han sido reclamados casi por nadie. Bien, ¿qué objetivos persiguió la violencia en retaguardia, la represión en retaguardia de la zona sublevada? Pues desde los mandos estaba establecido como una directriz que había que seguir o como una táctica, ¿vale? Generar un clima de terror, y esto lo decían explícitamente, ¿vale? Un clima de terror que en orden a disuadir una posible contestación, un posible rebrote de las ideas que se estaban aplastando con la guerra, ¿vale? Entonces no se trataba simplemente de vencer desde una manera, desde un punto de vista táctico-militar, sino crear una sensación de terror tan grande que todas las personas que tuviesen ciertas ideas jamás se les ocurriesen volver a sacarlas a la luz. Esa es la táctica. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen los propios generales en las directrices que establecían según iban avanzando, ¿vale? Hay muchísimos documentos que hablan de esto.
Es decir, se buscaba destruir la base humana del progresismo republicano, de esa república reformista que se estaba intentando destruir con esta contrarrevolución, ¿vale? Y para eso había que eliminar a las personas que habían construido ese progresismo republicano, ¿vale? Porque en este nuevo Estado que se está construyendo según avanza las fuerzas sublevadas, no caben y no deben existir en el futuro, ¿vale? Entonces, ¿quiénes fueron asesinados directamente? Políticos, sindicalistas, maestros, muchísimos maestros fueron asesinados. Recordad toda la reforma educativa que llevó a cabo la Segunda República, pues una grandísima plantilla de maestros simplemente por el hecho de ser maestros de la Segunda República, o hablar de cosas como la igualdad de las personas o la democracia, pues fueron asesinados. Igual intelectuales, como en el caso más extremo que podemos recordar y más absurdo, el asesinato del que quizás es el mejor poeta en lengua castellana y sin duda me atrevería a decir uno de los 5 mejores literatos que ha dado España en la historia, Federico García Lorca, una persona que no estaba metida en política directamente, era un intelectual, una persona que fue amigo personal de José Antonio Primo de Rivera, que no tenía ningún complejo político, tenía sus ideas y era abiertamente simpatizante de la República y de las reformas, pero en ningún caso estaba afiliado a ningún partido, ni militó, ni... De hecho, hasta el punto que cuando estalló la guerra le dijeron que se fuese, que se refugiase y él estaba tranquilo. Sin embargo, fue asesinado. Fue asesinado porque sí. Una cosa horrible. Lo mismo, aunque no es literariamente o culturalmente tan importante, pero humanamente también es terrible, pues aquí tenemos a Muñoz Seca. Este es el autor de La venganza de Don Mendo, un literato que escribía obras de teatro y que fue asesinado en Madrid simplemente porque era monárquico, ¿vale? Una persona con un humor extraordinario, que todo el mundo le describe como alguien excepcional, lo mismo que a Federico, que nadie no podéis encontrar a nadie que diga que era una persona, que no era una magnífica persona, pues igual, Muñoz Seca fue asesinado simplemente porque parece ser que era monárquico. Tampoco estaba afiliado a ningún partido y fue asesinado en Madrid en 1936. ¿Vale? No solo fueron asesinados personas como estas, también políticos. José Antonio I Rivera fue fusilado a principios de la guerra. Pues el hijo del general Moscardó también fue fusilado. Un desastre, una barbaridad absoluta. Bueno, como veis, son cosas un poco diferentes, pero la esencia es igual en los dos, exactamente igual de horrible, exactamente igual de deleznable, exactamente igual de lamentable, ¿vale? Si alguna vez oís a alguien decir que unos son peor que otros, esto es una opinión personal, pero porque decir que mis asesinatos a sangre fría son menos malos que los tuyos me parece uno de los mayores disparates que se pueden decir, que se pueden escuchar. Por supuesto, tanto aquí como aquí se utilizó como una oportunidad para vengarse de cosas, de que me habías quitado tierras, de que no quisiste casarte conmigo cuando no sé qué, de que a mi hija le hicieron no sé qué, de que me caes mal, simplemente, ¿vale? Muchísima gente fue denunciada en uno y otro lado por enemigos personales y eso acabó en la muerte de muchas personas. Una cosa horrible. ¿Qué métodos utilizaron para todo esto? Pues muchos diferentes, aunque todos con el mismo final. Los llamados paseos. ¿Esto qué era? Pues que en medio de la noche una escuadra que podía ser de falangistas, que podía ser un grupo de milicianos del PSOE, comunistas, de la FAI o carlistas o lo que fuesen, llamaban a tu casa, en medio de la noche te despertaban, decían que menganito o fulanito se tenía que ir con ellos, los montaban en un camión, se los llevaban y los fusilaban y los enterraban al lado de la carretera. Esto ocurrió por miles, ¿vale? Los llamados paseos. Se llaman así porque te daban el paseo, era que te daban un paseo del cual no volvías nunca más, ¿vale?
Imaginaos a una mujer que ve a su marido y a sus hijos que se los llevan en un camión de esos. Esto pasó en los dos lados. En los dos lados. Muchas veces. Las llamadas sacas. ¿Esto qué era? Pues traslados de presos, supuestamente políticos, de una cárcel a otra. En medio del traslado de presos de una cárcel a otra, los camiones se desviaban, iban a un sitio donde los fusilaban, ¿vale? O directamente se entraba en la cárcel y se iba, por esto ocurrió por ejemplo en Madrid, cuando bombardeaban, se entraba en la cárcel, grupos de milicianos descontrolados iban a donde estaban los presos políticos y directamente los sacaban y los mataban. Eso es lo que llamaban sacas, que era, si bien los paseos eran cosas más personales, las sacas era más masivo, ¿vale? Y relacionado con las cárceles. Checas, esto es otra cosa terrible que ocurrió en Madrid, ¿vale? Cuando llegan los soviéticos y traen el comisariado político, pues instauran unas cosas que se llamaban checas. La checa no es un invento español, es un invento de la Revolución Rusa y son cárceles políticas, ¿vale? En muchos lugares de Madrid, en cines, en colegios o en iglesias que fueron incautadas durante la guerra, pues se construyeron estas checas. Estaban fuera del control del gobierno y estaban controladas por distintos sindicatos de partidos obreros. Había checas comunistas, checas de distintos sindicatos y partidos políticos. Entonces, los grupos, las milicias de esos partidos iban a buscar personas, las detenían, las llevaban a las checas y allí eran torturados, asesinados, robados. A la checa entrabas, pero casi nunca salías. Vale. Bueno, el fusilamiento lo utilizaron los dos, con gran profusión. Ejemplos de estas cosas terribles. La matanza de Paracuellos, ¿vale? En donde más de 2.000 personas fueron supuestamente trasladadas de la cárcel de Madrid a la cárcel de Barcelona y determinados autobuses pues fueron desviados a Paracuellos del Jarama, un pueblo de Madrid, donde fueron fusilados de manera masiva, pues eso, cerca de 2.000 personas inocentes que no tenían nada que ver. O si lo tenían que ver, no merecían la muerte, en absoluto. La masacre de Badajoz, en la toma de Badajoz, pues después de que se tome la ciudad, la columna tiene que seguir avanzando y son fusilados centenares de personas, no se sabe cuántas. Los amigos del bando del Frente Popular dicen que miles y miles, los amigos de los otros dicen que solo unos cuantos cientos, no lo sé, pero me da igual, porque solo que hubiese matado a uno inocente ya es suficiente. Terrible. Estos son solo dos ejemplos, hay muchos más. El bombardeo sobre población civil, columnas de refugiados que vivían de un lado a otro y que son ametrallados desde el aire, como la masacre de la carretera de Almería, creo que es. Bueno, ¿cuántas personas caen bajo estas cosas terribles que estoy contando? Pues en la zona republicana esto es igual. Pues si tú te vas a ver a uno que le caen bien unos, te dirá que los suyos mataron mucho menos, eran mucho más buenos que los otros y al revés, lo mismo, ¿vale? Es un poco difícil saber cuántos mataron exactamente o cuántos cayeron bajo esta violencia. Haciendo un promedio más o menos de lo que dicen unos y otros, yo he llegado a una cifra más o menos que seguramente no sea exacta, ni sea así exactamente, pero se calcula que unos 50-60.000 personas son asesinadas en la zona republicana y cerca de unas 80 o 90.000 personas son asesinadas en la zona sublevada. Esta diferencia de cantidad no es porque estos eran más malos que estos. Es tan sencillo porque estos ganaron la guerra. Y allí donde iban avanzando iban matando. En la retaguardia, ¿vale? Estos no tuvieron tantas oportunidades, ¿ok? Si no, creo que la cifra hubiese sido bastante parecida. Os he buscado unas imágenes de algunas cosas para que reflexionemos algo. Pues aquí tenemos imágenes de la persecución religiosa. Estos son los milicianos que han saqueado la iglesia y están pues burlándose. Hay una estatua en Getafe que es una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, así muy grande, que construyó Alfonso XII, y durante la Guerra Civil esta imagen fue fusilada y después dinamitada por los milicianos.
un acto totalmente absurdo, ¿vale? Bueno, esta es una foto que a mí me resulta muy significativa y muy impactante, que habla muchísimo de esta violencia de la que os estoy hablando. Este hombre que veis aquí es Martín Azcárate, que es el tipo que dio el golpe de estado en Guadalajara y que fracasó. Estos son distintos miembros de las fuerzas de seguridad de Guadalajara que han impedido el golpe de estado. Aquí tenemos a un guardia de asalto, este también parece que va vestido de guardia de asalto, un guardia civil. Todos estos han impedido el golpe de estado y han impedido el golpe de estado, y tienen aquí al jefe de los sublevados. Como veis, el tío está pues golpeado, mirad la cara que tiene, y le llevan entre varios empujones, pues ahora veréis a qué, aunque supongo que os lo estáis imaginando. Esa es la primera foto de las que hay. Esta es la segunda foto, donde vemos a las personas que van a asesinarle. Fijaos la cara de terror de este hombre, que sabe que es el final de su vida y que le van a asesinar, y estos otros personajes con estas caras están contentos de lo que van a hacer. Y la secuencia de fotos acaba en esto: el militar fusilado en medio de la calle, por supuesto sin ningún tipo de juicio, y tirado ahí como un perro. Bueno, pues esto, he puesto las fotos porque son muy, muy elocuentes. Esto es lo mismo que pasó en un lado y en otro. Esto no ocurrió, no lo hicieron unos sí y otros no. Lo hicieron unos más y otros menos. Y si lo hicieron unos más y otros menos fue porque pudieron, no porque quisiesen menos matar o menos hacer daño. ¿De acuerdo? Para acabar, os voy a enseñar algunas otras imágenes que tengo por aquí y que he buscado para vosotros. Aquí tenemos una fosa común en un pueblo de Burgos que está siendo excavada años después. Podemos ver cómo se ha hecho una zanja en donde han llevado, en este caso son 59 personas en distintos días. Las han llevado hasta un sitio, han hecho una zanja, las han puesto al borde, las han pegado un tiro en la cabeza y ahí están enterradas. Y esta es la última foto que quiero dejar, que refleja el sufrimiento de la gente durante la guerra. Y quiero acabar con un texto que escribe Manuel Azaña ya al final de la guerra. Y decía así el político español: no voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio. Adagio es una frase que se repite como un dicho, que dice que no hay mal que por bien no venga. No es verdad, no es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda, y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección. La de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso, y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna, que nos dice a todos: paz, piedad y perdón.